Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos de Fútbol Red, aquí estamos como siempre listos para hablar del tema que a ustedes y a nosotros nos apasiona. En esta oportunidad estamos ocupándonos del nombramiento del nuevo técnico de la Selección Colombia, el portugués Carlos Queiroz. Hemos tenido en las primeras horas de este jueves la presentación oficial en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Hemos tenido una rueda de prensa extensa, digamos sin muchas sorpresas. Ha hecho unas declaraciones como sin comprometerse mucho. El nuevo entrenador, lo normal, acaba de llegar, apenas está teniendo un primer acercamiento con el equipo, así que vamos a esperar, vamos a abrir esta puerta de par en par, esperando que le vaya bien, esperando que tenga un buen resultado con la selección, porque en la medida que a él le vaya bien, a nosotros seguramente también nos van a salir bien las cosas. Vamos entonces a hablar en profundidad de lo que ha pasado con Carlos Queiroz y de su llegada a la selección nacional con mis compañeros Alfredo Yaselga, que es nuestro nuevo fichaje. Don Alfredo, ¿cómo Hola le ha ido? Jenny, Julián, muy buenas tardes a todos los oyentes de este podcast de Fútbol Red. Pues sí, pues muy contento y es para mí un honor estar aquí. Además que mi llegada coincide con esta coyuntura de del nuevo técnico. Eso de la veo, selección. hicimos fichajes en la misma temporada con la federación. Entonces empezamos un nuevo proceso, ¿no? Junto a Queiroz y frente a esta nueva cara en la Selección Colombia, con esa expectativa de lo que va a pasar, pues muy ilusionados como todo. Sí, señor, vamos a hablar en profundidad, Alfredo, en un momentico de lo que usted vio, porque tuvo la oportunidad de estar ahí en la presentación del técnico, don Julián Bermúdez. ¿Cómo le ha ido? Yo era un placer estar aquí una vez más y obviamente Alfredo también un saludo. Y vea que hablando usted de lo que decía de las declaraciones de que no se comprometió, me parece que ya se fue al extremo, ¿no? Porque él decía, es más, yo les tengo a ustedes preguntas, cuéntenme qué hay que hacer. Ya me pareció que era un poco exagerada la actitud de Queiroz, pero bueno, digamos que sí está, como se dice popularmente, abriendo el paraguas antes de empezar toda su faceta con la Selección Colombia, pero pues al menos fue claro con el tema James, no he hecho mentiras, porque otro dice, sí, yo nunca me hablé con James, yo nunca reuní, y él mismo fue el que contó que sí, que efectivamente se lo cruzó alguna vez, que compartieron y en España tuvieron sí algunas palabras, entonces me pareció también bastante frentero y con la realidad, porque pues de otro, como son las situaciones aquí en Colombia y como les gusta exagerar, también me han dicho, no, es que está en la selección porque se reunió con James y bueno, empiezan a inventar un montón de cosas que nada que ver. Entonces fue una actitud buena la que tuvo Queiroz. Sí, señor, se ve, Alfredo, y ahí sí ya le pregunto a usted que estuvo ahí durante la presentación, se ve que eso es un hombre muy práctico, se ve un hombre sencillo, ¿no? Se ve que no es muy rimbombante con sus declaraciones, efectivamente, se ve prudente, ¿no? Es un poco esa escuela que traíamos también con Pekerman, de ir a ruedas de prensa en la que no teníamos titulares bomba, sino opiniones un poco más prudentes. Sí, yo le diría que fue una rueda de prensa light de un técnico bastante prudente, como dice Jenny, pero yo pienso que era lo que debería hacer, ¿no? En un primer contacto con la prensa, no puede llegar a tratar de quedar bien o decir cosas por quedar bien, sino decir la realidad. Él está apenas tomando contacto, está conociendo a los directivos, tratando de empaparse de lo que es la cultura, la idiosincrasia, de llegar a un país muy diferente al que venía trabajando, como era Irán. Y pues sí, aunque parece que por momentos en esas respuestas fue un poco filosófico, también en otras tiró balones fuera, como se dice, para no comprometerse, pues pienso que estuvo bien, fue agradable, fue un encuentro en un tono bastante bueno, sí, positivo, parece, sin nada postizo, muy y además se ve que es un tipo tranquilo, ¿no? Se ve que es un hombre que guarda la paz, la compostura, y que ojalá pueda transmitir eso. Yo pienso que en esos pensamientos que dejó, por ejemplo, de que todos debemos ser campeones, que si queremos ser campeones hay que vivir la vida como campeones, yo creo que es un mensaje que ya les debe estar llegando a los jugadores, ya ellos deben estar incorporándolo eso. Bueno, ¿cómo es eso? Pues yo creo que desde el comportamiento ejemplar de un jugador, una figura pública como un jugador de una selección nacional, desde ahí empiezan a ser campeones. Y como lo decía también en nuestra transmisión,
lo que yo creo que fue clave para que funcionara su idea, que le llegara ese mensaje a los jugadores de Irán y tuviera los buenos resultados que tuvo en este último tiempo. Sí, señor. No es un detalle menor clasificar a una selección como Irán a 2 mundiales y especialmente hacer la muy buena presentación que hizo en 2014, porque es que recuerden que ese equipo puso a parir borugos a Argentina. Si no es porque aparece Messi, no estaban contando la historia de esa final. Ese realmente es un técnico interesante, un tipo con una hoja de vida que al menos hay que tener en cuenta. Yo diría que hay una cosa muy buena dentro de ese perfil y es su experiencia también parecida a la de Pekerman como campeón juvenil. Eso es muy importante, ser campeón mundial juvenil, porque habla del talante, de lo que usted habla, Alfredo, de la posibilidad y de la virtud que tiene el entrenador para llevar a sus equipos en la parte motivacional. Entonces creo que eso también es importante para resaltar. Yo digamos que de esta presentación me voy a quedar con la parte en el que él se refiere a los 3 referentes de la selección Colombia. Él dice que son el alma de la selección y que en ellos se va a basar mucho y se va a apoyar mucho en los próximos días para empezar a armar su idea de equipo. Hablaba él de Falcao, de Ospina y de James, que lo mencionábamos ahora también. Decíamos entonces que es una llegada muy, muy parca, digamos que ya estamos haciendo todos el curso. Ya no estamos en esa época, en la época del bolillo, por ejemplo, que yo recuerdo que daba 3 titulares en cada respuesta. No, esta vez es una escuela distinta, venimos de 6 años de un capítulo prudente y parece que va a ser un estilo más o menos parecido, porque también dijo él que era amante de la planeación, de estar al pendiente de cada detalle en la organización de su trabajo. Dijo también que va a incorporar a unas personas de Colombia al cuerpo técnico. Lo único que se sabe hasta ahora es que se mantiene Eduardo Niño como preparador de arqueros, pero se espera que llegue más gente a ese equipo. Se especula con Arturo Reyes, que es el actual entrenador de la Sub-20. Hay quienes sugieren que vengan jugadores históricos, o el caso de Oscar Córdoba, caso de Amaranto Perea, incluso, que está empezando. Del mismo Yepes podría ser. Del mismo Yepes, que son exjugadores que están empezando sus carreras como técnicos. Veremos, porque ahí sí ya es una opinión muy personal, ahí sí tiene que ser una elección libre del nuevo entrenador. Yo sí no creo en las imposiciones, creo que él tiene, como los toreros, tiene que llegar con su cuadrilla. Yo sí no pienso que sea prudente imponer nombres en ese cuerpo técnico. Sin embargo, él tampoco habló de que, o al menos no lo escuché yo, que viniera con su grupo ya armado, ¿no? Él no lo confirmó, explicó, pero se sabe que viene con 4 personas. Me parece que debió haberlo dicho, porque eso es importante también saber está esta base y poder llegar a incorporar a este tipo de jugadores o a este tipo de parte para su cuerpo técnico, porque finalmente pues eso da un poco de claridad de lo que él quiere hacer, porque tampoco, más allá de lo que dijo que iba a estar en el partido de Santa Fe y Tolima, pues tampoco fue mayor información la que dio de lo que va a hacer en este futuro próximo, que al menos es lo que uno espera escuchar, ¿no? Cuando le preguntaron sobre su cuerpo técnico, las personas que lo conformarían, él no dio nombres ni detalles, pero dio a entender que iba a ser un grupo grande, porque le gusta que haya una atención personalizada a cada jugador. Cuando llegan de su ambiente, de su equipo, de la situación que están viviendo, a cambiar el chip para la selección, dice que necesitan la atención uno por uno para introducirlos en el trabajo. Así que, y algo importante, que a todos iban a ser tratados por igual, que pues es algo complicado, sobre todo en selecciones como la nuestra, que ya tiene figuras en renombre en grandes clubes del mundo, porque pues no va a ser lo mismo hablar con un James o con un Falcao que pues con un jugador que venga del fútbol colombiano, del fútbol local, que esté surgiendo. Pero pues me parece bueno eso, ¿no? De quererles darles una equidad en ese sentido. Sí, o sea que a aquellos que lamentaban los cuerpos técnicos de 11 personas, prepárense, porque no va a ser tampoco, digamos, a juzgar por lo que dijo, ¿no? Porque es verdad que no confirmó mucho más. Esto entonces en líneas generales lo que ha dejado
esta presentación de Queiroz. ¿Tenía usted otro detalle, Alfredo? Sí, que en su discurso inicial, antes de que iniciara la ronda de preguntas, él dijo algo que me llamó la atención, y es que él quiere cuidar del patrimonio que dejó, es decir, ese trabajo, el proceso que hizo Pekerman desde el 2012, y pues obviamente respetando eso, y que quería hacer las preguntas de dónde se debe mejorar, que se debería hacer un trabajo conjunto, que la unión del fútbol colombiano era trabajar con los técnicos del fútbol colombiano, incorporarlos a ese proceso, tener contacto directo con los técnicos de los clubes para que pudieran trabajar específicamente en esos puntos donde deberían mejorar. Entonces me quedo también con ese detalle. Decía, y pues, que tenía más preguntas en este momento que respuestas, que era ¿no? Tiempo y eso de, es era tiempo de interrogantes, no de respuestas. Y el otro detalle, pues también curioso, fue que llegó con esa humildad a disculparse por su mal español, aunque se le entendió muy bien. Sí, creo que no le fue tan mal. Entendió las preguntas que le hicieron perfecto. Digamos que una o dos veces tal vez no entendió el fondo pues de la pregunta, pero también es que hay que preguntarle un poco más, pues, más profundo. Por favor. No, ni siquiera eso, sino... Hoy los colegas estuvieron muy bien, de verdad. Yo he asistido a ruedas de prensa que son... No, pero yo digo es que a veces hacemos tantas preguntas, o sea, en una sola, 2 o 3, o queremos saber tantas cosas en un solo segundo que tenemos para preguntar, que tal vez por abarcar mucho apretamos poco. Entonces, tal vez si vamos de pronto un poco más al punto, podamos ayudarle en ese punto, porque él decía claramente que no iba a entrenar su español porque no creía que fuera el mejor. Así que, pues esta entonces la generalidad de la presentación del entrenador. Ya decíamos, no dijo mucho, no se comprometió mucho, lo cual abre para nosotros una gran oportunidad, que es entrar en el debate, que es entrar a preguntarnos, bueno, ¿es este el técnico de la selección? ¿Era este el nombre? ¿Eran estas, dentro de las opciones que había en el mercado, eran Queiroz y su cuerpo técnico la que mejor se ajusta al momento y a la realidad del fútbol colombiano? Pues vamos entonces a integrar aquí a varios de nuestros colegas que nos han querido ayudar con sus opiniones en esta pequeña encuesta que estamos haciendo. Le vamos a preguntar primero a Nicolás Amper, columnista de Fútbol Red. Ya ustedes lo conocen de RCN Radio también. Vamos a escucharlo aquí. La contratación de Carlos Queiroz como entrenador de la Selección Colombia pues nos deja abiertas muchas incógnitas, y es saber si va a ser capaz de superar el altísimo listón que dejó José Pekerman con 2 clasificaciones y 2 buenas actuaciones mundialistas. Yo creo que a los técnicos hay que respaldarlos más allá del gusto personal. Para mí no sé si era el hombre indicado. Creo que fue el hombre que terminó ocupando ese puesto por descarte, dada la lentitud profunda de la dirigencia para la hora de armar un proyecto futbolístico de respeto, como el que se había armado anteriormente. Pero claro, recordemos que el proceso anterior se había armado por una circunstancia exógena, lejana al fútbol, por una circunstancia que dejó por fuera al Bolillo Gómez y por una emergencia que dejó a Pekerman en ese cargo, y salió bien la apuesta. Lo de Queiroz es eso un poco, una apuesta a ciegas, como un caminar a tientas en medio de la oscuridad. Bueno, está un poco escéptico el amigo Nicolás Amper, ¿no? Como es su costumbre, hay que decirlo. Pero no, vea que yo creo que es un sentir general, porque es que es un hombre que nunca ha estado en una eliminatoria suramericana. Él mismo lo decía, que desde afuera se ve muy difícil la eliminatoria suramericana, y que él lo sabe, y que no más clasificar al mundial por esta vía ya es tener medio mundial ganado, por lo mismo que es de la competencia dura. Sí. Entonces creo que el escepticismo cabe dentro de los sentimientos que podemos llegar a tener los hinchas de la selección, porque sí es como una piedra al aire, es una rueda suelta que vamos a ver cómo nos va. Sí, es una apuesta. Y me parece que cabe dentro de las posibilidades. Ahora, me parece a mí que Queiroz sí es un hombre con una buena hoja de vida. O sea, venimos de Pekerman, que sí había ganado obviamente mundiales juveniles, y que también había ganado o había participado en Copas del Mundo, pero sin ser gran protagonista de esas Copas del Mundo en la selección mayor. Sí. Algo similar a lo cuartos de final, más o menos, lo que hizo con la selección Colombia, cuartos de final con Argentina y con Colombia, ¿no? Exacto. Y es parecido, digamos, a lo que tiene Queiroz. Es un hombre que sabe muy bien manejar las selecciones juveniles, pero sin la experiencia que da. Aunque Queiroz ha tenido como mejor resultado los octavos de final de Sudáfrica 2010.
octavos de final, no ha llegado ¿Con tampoco. Irán? No, No, con Portugal. con Portugal. Con Portugal. En Sudáfrica. Entonces creo que de pronto ahí puede haber, ¿verdad? Como dice usted, un pequeño espacio para el escepticismo que, insistimos, es lo obvio, apenas lo conocemos y apenas nos conoce. Entonces es más o menos esperable. De lo que decía Nicolás Samper, de superar ese listón tan alto, pues va a ser complicado, pero yo creo que Queiroz es un tipo que ha demostrado que se adapta fácil al medio que le toque. Sí. No le fue tan bien en clubes, demostró que es un técnico que ha hecho más el proceso para ser seleccionador y parece que ahí se desenvuelve muy bien. Entonces lo ha sabido manejar durante varios años y estuvo en un medio que no me parece nada fácil, que es el fútbol asiático, que es también bastante competitivo, bastante fuerte a nivel de juego. Como él mismo lo decía, él se dedicó a ver partidos últimamente de Sudamérica, como los de la Copa Libertadores, y quiso decir que acá se juega de otra forma, de otra forma muy diferente al nivel de Europa y también con un juego más brusco, más fuerte. Entonces me parece que no está nada lejos de poder lograr igualar o superar lo que hizo Peckerman. Porque tenemos la calidad, por lo menos la calidad está. Suerte que tenemos equipo. Ahora, en esa onda positiva de Alfredo también están nuestros colegas. Vamos a escuchar primero a Juan Felipe Cadavid del canal RCN y Win. A mí me genera expectativa porque es un hombre de un perfil muy alto, de una gran experiencia, un hombre que ya ha trabajado en continentes distintos y que las selecciones que ha dirigido las ha clasificado a los mundiales, que es nuestro objetivo principal. De ahí en adelante sé que le cargan el INRI de no ser ganador y pues también llega a una selección que no está acostumbrada a ganar y podremos hacerlo juntos, pero es un entrenador acostumbrado a figuras, acostumbrado a jugadores de muchísima importancia y a retos también al nivel de esos jugadores. ¿Qué es defensivo? Yo creo que la gente se queda simplemente con lo último, que lo último fue lo hecho en Irán, y si yo dirijo Irán y voy al Mundial y me enfrento a selecciones como España y Portugal, pues también tomo la decisión de defenderme y no tanto de atacar. Y el tema de los galácticos, pues no se nos puede olvidar que él coincide con la salida de Makelele, un equipo absolutamente desequilibrado que hacía muchos goles pero le hacían muchos, y de ahí que tampoco haya ganado mucho con el Real Madrid. A mí me gusta la idea de Queiroz. Y por esa misma vía nos quedamos con Germán Arango de ESPN y Canal 1. Si es o no es el técnico que necesitaba la selección, esa respuesta solamente se podrá encontrar con el paso del tiempo. Lo único que podemos decir es que nadie puede negar la hoja de vida de Queiroz, un técnico con experiencias mundialistas en varias categorías, incluso con un par de títulos mundiales con la selección de Portugal, un hombre que a lo largo de su carrera ha tenido que lidiar con grandes estrellas como los galácticos que tuvo en el Real Madrid, con jugadores importantísimos de una generación dorada de la selección de Portugal, con un hombre que ha trasegado por diferentes continentes dirigiendo selecciones y llevándolas a un mundial. Así que por experiencia, por hoja de vida, por recorrido, es innegable que Queiroz es un hombre que puede asumir las riendas del compromiso con la selección Colombia, pero no solo Queiroz, a cualquier técnico lo avalan solamente los resultados. La gran inquietud que a mí me queda es sin duda el famoso estilo del fútbol colombiano. ¿Es Queiroz el hombre capaz de recuperar la memoria futbolística colombiana, o nosotros ya estamos jugando a nivel de selecciones a partir de lo que cada uno de los jugadores en sus distintas ligas y competencias aporta? Esa es la gran pregunta que creo que todavía nosotros no hemos podido resolver y que solamente se resolverá cuando veamos trabajar a esta selección Colombia, cuya primera manifestación del estilo Queiroz veremos si es que se alcanza a desarrollar algún proceso el 22 de marzo en Yokohama frente a Japón. Escucha Al Cierre, con las noticias más importantes del día, dirigido por Andrés Mompotes. Escuchamos ahora a Jorge Barraza. En principio pienso que es una extraordinaria elección de la Federación Colombiana la contratación de Carlos Queiroz. Me parece un hombre de una vastísima experiencia, con un
con un historial de máximo nivel, porque se trata de un hombre que ha dirigido a 4 selecciones, que ha dirigido en 4 continentes, que lleva 30 años entrenando en alto nivel, que ha dirigido al Real Madrid, que ha sido la mano derecha de Alex Ferguson en el campo, entrenando, el hombre que descubrió a Cristiano Ronaldo, porque lo dice en su libro Liderazgo. Alex Ferguson dice que un día lo llama Queiroz y le dice: vaya a ver un jugador que acaba de salir en el Sporting de Lisboa, que es muy, muy importante, muy interesante, y es un jugador que puede andar muy bien en el Manchester United. Efectivamente hicieron un amistoso exprofeso para verlo en acción a Cristiano Ronaldo, y de inmediato, antes de volverse a Inglaterra, Ferguson hizo contratar al jugador. Es decir, estamos en presencia de un hombre que es un entrenador, básicamente, ¿no? Que ha estado siempre en un nivel altísimo, un trabajador, un estudioso, un hombre que de lo que hay en el mundo del fútbol hoy y de lo que hay libre, es una de las opciones más interesantes para dirigir a Colombia. Me parece muy bueno. Ojalá tenga suerte, ojalá tenga tolerancia de parte de la gente y sobre todo el periodismo, que suele ser muy impaciente. Volvemos con nuestros columnistas de Fútbol Red. Esta es la opinión de Tito Puchetti. Pues Carlos Queiroz, me parece que antes de hablar de él, de su estilo, es importante fijar una base, y es que por encima del gusto, del estilo a propósito, tenemos que decir que es una persona respetable y con una hoja de vida que sustenta este puesto que ha alcanzado en la Federación Colombiana de Fútbol como técnico de la selección absoluta de Colombia. Una persona con recorrido en divisiones menores, campeón del mundo con Portugal, un técnico que pasó por grandes equipos, formado al lado de Sir Alex Ferguson, dirigió el Madrid, dirigió una selección importante como la de su país de Portugal en un campeonato del mundo, y tiene experiencia mundialista en varios torneos. Entonces, desde el punto de vista de hoja de vida, es una persona respetable. Ahora vamos al segundo punto: ¿a qué va a jugar Colombia? Si nos atenemos a lo que hizo con Portugal, recuerdo perfectamente el partido por los octavos de final ante España, donde pudo tapar muy bien al equipo español, pero un gol de Villa, que a propósito fue un fuera de lugar, lo saca del Mundial. La estadística es que Cristiano Ronaldo jugaba adelante y los otros 9 copaban espacios defensivos. Esa Portugal que se fue no pateó ni una sola vez al arco. Con Irán, con este esquema defensivo, logró el Campeonato Mundial de Irán. El Campeonato Mundial de Irán es llegar a la fase final de las Copas del Mundo, y lo logró en 2 ocasiones. Entonces nos vamos a ver abocados al frente de un técnico que le gusta el equilibrio, que primero le gusta defender y a partir de allí sí desplegar el juego ofensivo, resultados cortos. Básicamente han seguido la carrera de este entrenador Carlos Queiroz. Sin embargo, en el Mundial de 2010 en Sudáfrica marcó un 7-0 sobre Corea del Sur. Esa vez se destapó con el equipo luso. Creo que es un técnico respetable, pero que primero privilegia la defensa por sobre el ataque. Esa es mi opinión de Carlos Queiroz. Bueno, Tito vuelve sobre un punto que es importante y que ya lo mencionábamos nosotros, y es que no es precisamente un técnico con un palmarés demasiado grande, es un entrenador sí con mucha experiencia. Decía él durante la rueda de prensa en Bogotá, más de 35 años en el fútbol, es cierto, pero ya lo mencionábamos, su mejor resultado en mundiales han sido los octavos de final. Con Irán logró la clasificación 2 veces al mundial, pero no pudo superar la primera ronda. Otro punto también que hay que mencionar en la hoja de vida es que tuvo una experiencia corta y mala, corta y triste en el Real Madrid, en un Real Madrid que tenía un camerino lleno de galácticos, que estaba Zidane, por supuesto, y que en esa época, cuando él llega, también llega David Beckham. Aparentemente el problema que él tuvo para manejar el camerino con un hombre como Beckham, que se preocupaba mucho más de siempre, tal vez no solo de la época de Queiroz, de siempre, de sus negocios y de su vida privada. Anuncios.
y sus asuntos, digamos. Bueno, pues publicitarios. Económicos, varios. yo creo que mucho más que lo Su que ganaba esposa Real que Madrid. vivía en Londres. Con lo cual, exacto, viajaba a Londres todo el tiempo, entonces eso molestó mucho, pero sí era un camerino lleno de figuras y no pudo tener unos buenos resultados a pesar de que tenía todo el recurso, la plantilla que querían todos los técnicos en su momento. Entonces eso también hay que decir que es cierto. Vamos entonces a escuchar también a Andrea Guerrero del canal RCN de ESPN, que tiene una opinión bien distinta de lo que hemos escuchado hasta ahora. Bueno, Carlos Queiroz no era el técnico el que yo estaba esperando. Le apuntaba a uno colombiano, fuera Rueda u Osorio, pero pues al final esto es una decisión de la Federación Colombiana de Fútbol que pues tiene unos componentes muy relevantes. En el caso del portugués, pues tiene un palmarés importante, tiene la experiencia y sobre todo tiene el perfil después de haber dirigido selecciones buenas y de tener 3 clasificaciones al Mundial. Pensar en que tuvo la mejor generación de Portugal, con Figo incluido, lo hace, digamos que, posicionarse en uno de los mejores lugares. Haber trabajado con Ferguson, haber dirigido a Cristiano Ronaldo y en general, siendo técnico del Real Madrid, manejando estrellas, hace que se convierta hoy en una apuesta muy importante donde pues tenemos toda la esperanza y hay que dejarlo trabajar. Bueno, Andrea alude sobre un punto importante. Y es que ella sí esperaba un técnico colombiano. Es tal vez de las únicas opiniones que hemos escuchado, ¿o no, Alfredo? No, que tengan que ver con eso, de que era el momento de volver al técnico colombiano. Sinceramente yo estoy de acuerdo con Andrea, muy de acuerdo, porque pienso que dejamos pasar esa oportunidad con Reinaldo Rueda, pues es que coincidió que pues estaba aún vigente el vínculo con Pekerman y además Reinaldo tuvo una buena oferta. Yo pienso que él era el hombre, para ser específico, yo quería que fuera Reinaldo Rueda. Sí, yo creo que en eso teníamos consenso todos, en el país, no solamente en el comité ejecutivo, en el país. No creo que hubiera una voz en contra de Reinaldo Rueda. Y mucho más porque creo que aún se merece esa oportunidad de demostrar lo que sabe y todo de lo que es capaz con una selección después de lo que, pues de la forma como sí, señor, del 2006, es cierto. Pero pues también hay que decir que no estaba entre las opciones porque él se fue para Chile, tomó la decisión de ir a Chile. Algunos dicen que había una importante cláusula que podía salir, pero eso hasta el momento nunca se ha confirmado. No, yo no creo, la verdad, yo teniendo la gran posibilidad que he tenido de conocer a Reinaldo Rueda, no es la clase de entrenador que pone ese tipo de cláusulas. Por eso, entonces ya, digamos, claro, era el sueño que muchos queríamos, me incluyo, que a mí también me pareció un gran candidato para la selección, pero él también tomó la decisión de ir a Chile e intentarlo con una selección que ya es recientemente ganadora de la Copa América y que también está en un proceso de renovación bastante importante. Así que como reto personal, me parece que él asumió algo lejos de la selección Colombia en vez de esperar pues hay que decirlo, también lo estaba esperando Juan Carlos Osorio, que también era uno de esos hombres a los que algunos le apostaban siendo técnico colombiano. Entonces ahí está, digamos que una diferencia. Mientras que Juan Carlos Osorio quiso esperar un poco más, que tampoco le salió la jugada. Reinaldo sí decidió aceptar una oferta como la de Chile, que a la final pues le está dando en este momento pues más oportunidades de crecer a nivel laboral. Digamos un poco para claridad que es verdad que Reinaldo Rueda esperó hasta el último momento, cuando todavía estaba viva la vinculación de José Pekerman con la Federación Colombiana, esperó que lo llamaran y que le ofrecieran, y él seguramente hubiera tomado otra decisión si hubiera tenido alguna señal de parte de la Federación. El problema es ese, que la Federación jamás le envió una señal. Así él en ese caso no tendría por qué haberlo esperado. Hubo una coyuntura después, y es el cambio en la presidencia de la Asociación de Fútbol Chileno. Esa coyuntura abrió una pequeña puertica al final del 2018 que podría, digamos, terminar la vinculación, porque pues a él lo llevaba el presidente saliente. Entonces esa pequeña puertica, digamos, que fue la que invitó a la ilusión, pero la realidad es que siempre hubo un contrato firmado ahí y era difícil que Reinaldo Rueda, siendo el hombre de palabra que es, lo terminara solamente por venir a la selección en un momento, digamos, tal vez no hubiera sido para él un momento ideal de tomar las riendas del equipo. Lo cierto es que es Queiroz y que estamos, como decíamos al comienzo de este programa, estamos con ganas de que le vaya bien, de que
se adapte pronto, de que entienda pronto el mecanismo de las eliminatorias, el de la Copa América, que se foguee, que tenga las herramientas al alcance para hacer el trabajo como él quiera, porque decíamos ya también, mientras a él le va bien, a todos nosotros nos va a ir bien. Entonces este es el resumen que hemos querido hacer de la llegada del nuevo entrenador de la Selección Colombia. Como siempre les vamos a contar muchísimos más detalles, curiosidades, anécdotas, números, todo lo que ustedes quieren saber del nuevo responsable del equipo colombiano. Señores, a ustedes muchas gracias por su tiempo. Bueno, solo decir, Jenny, que arranca ya el 22 de marzo, en un poco más de un mes, con el amistoso con Japón. Ahí le vamos a ver la cara al equipo. Un buen fogueo, ¿no? Porque Japón se ha convertido Japón en ese que nos ganó en el Mundial de Rusia en el mismo, debut, ¿no? Y que también estuvo en la final de la Copa de Asia. Y después están tratando de buscar otro amistoso para el 26, que no se ha confirmado, pero tiene que ser de la Confederación Asiática, como lo explicó Ramón Yasur. Sí, señor, eso entonces, lo que le espera al equipo, eso entonces lo que tenemos para contarles. Como les decíamos, gracias a todos ustedes del otro lado por su tiempo. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.